Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Universidad de Chile Podcast, un espacio de difusión científica, académica y cultural producido por el equipo de Prensa UChile. En este capítulo radiografiamos nuestro país en base a sus volcanes, explorando sus significados para las comunidades mapuche, los peligros de su actividad y la relevancia para la vida del planeta. Chile alberga una riqueza de paisajes difícil de igualar. Si piensas en él, quizás te acuerdes inmediatamente de su profundo mar azul, de su majestuosa cordillera, del desierto más árido del mundo, de sus valles, campos y ríos. Y dentro de estos elementos que protagonizan nuestra geografía, existen unas estructuras que lo recorren de inicio a fin, los imponentes volcanes. Pero, ¿cómo nacen estos gigantes en nuestro país? Lo explica Daniel Díaz, académico del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. En general, en nuestro planeta se forman por la llegada hasta la superficie de magma. El magma son rocas que están a mucha temperatura, están muchas veces en un estado fundido totalmente o parcialmente fundido. Entonces son medios que por su densidad, al tener una menor densidad, tienden a subir en la estructura de la Tierra desde la parte interior hacia la superficie. Finalmente, cuando salen a la superficie, lo hacen en general en episodios violentos que se llaman erupciones. Y los volcanes en el fondo son estructuras geológicas que se forman en erupciones sucesivas, que después nosotros identificamos desde la superficie como una zona de salida de material. Y si uno ve también un poco más allá de la Tierra, el sistema solar, hay volcanes también en otros planetas y es un proceso que se da a nivel del sistema solar, por ejemplo, con materiales parecidos o a veces no tan parecidos a los que nosotros tenemos acá en la Tierra. Chile es una tierra de volcanes. Sus fronteras están dentro del llamado Círculo de Fuego del Pacífico, considerado el arco volcánico más productivo del mundo durante las últimas décadas. Pero, ¿te imaginas cuántos volcanes existen en nuestro país? ¿Quizás 50, 100 o 200? La cifra es sorprendente. Más de 2.000 volcanes conviven en nuestro territorio. Sí, tal como escuchas, 2.000 volcanes, y de los cuales 90 son potencialmente activos. Entre los que destacan el volcán Yaima, el Calbuco, el Chaitén, el complejo volcánico Puyehue-Cordón-Caulle y el famoso volcán Villarrica, considerado como el más activo de Chile. A estos se suman volcanes que se encuentran al norte del país, como el volcán Láscar, el Parinacota y el volcán Irruputuncu, ubicados en la frontera con Bolivia. Pero, ¿qué procesos físico-químicos atraviesa un volcán y cómo derivan en una erupción? Profundiza el profesor Díaz, quien también es investigador del Instituto Milenio de Investigación en Riesgo Volcánico, Skelar. Desde la física uno puede entender el que un proceso de erupción volcánica se origine, por ejemplo, porque pueden haber cambios en el sistema magmático de un volcán. Puede haber, por ejemplo, una inyección de magma que venga desde más profundo, por ejemplo, al sistema volcánico y que produzca un aumento de presión a nivel más local y que eso produzca entonces o facilite una salida del material hacia la superficie. Desde la química también puede darse porque los materiales de los que están compuestos el magma, finalmente, su estado depende mucho de su presión también y de su temperatura. Y pueden empezar a darse procesos químicos de separación de repente de algunos elementos, pueden separarse en fases que son gaseosas y sólidas o fluidas de otro tipo. Y estos sistemas no están aislados del resto del mundo, pues son parte de todo el planeta. Entonces muchas veces vemos que fenómenos un poquito ajenos al volcanismo pueden también empujar o no una erupción volcánica. El caso típico que nosotros hemos visto es, por ejemplo, los terremotos grandes. Hay terremotos grandes en la historia del mundo, como el que tuvimos en Valdivia el 60, que tuvo un nexo muy claro con el volcanismo del sur de Chile. En Chile, la institución encargada del monitoreo de actividad es el Servicio Nacional de Geología y Minería, quienes realizan un ranking de riesgo de volcanes en base a la población que vive alrededor de un volcán, la historia de dichos volcanes, sus últimas erupciones y otros factores. Sin embargo, el profesor Díaz señala que, en ocasiones, hay volcanes que aparecen un poco desplazados de las primeras posiciones del ranking, porque no los conocemos tan bien.
y no es fácil compararlo. O, por ejemplo, no es fácil decir, mira, el Villarrica es más activo que el Calbuco, porque podemos tomarnos desde la cantidad de erupciones, por ejemplo, y decir, sí, es más activo que el Calbuco, pero si vemos el tamaño de sus erupciones, tal vez empezamos a encontrar que hay una posición un poco más relativa de las cosas y que a veces nos falta información. Los volcanes, por poner un número como el Villarrica, tienen un historial eruptivo que puede ser de 500.000 años, y nosotros hemos visto solamente los últimos 50, ¿ya? O 100. O si somos generosos, tal vez los últimos 500, desde que tenemos registro escrito por parte de los españoles, o registro oral de repente de nuestros pueblos originarios, pero hay poco registro claro. Y entonces, después de cierta cantidad de siglos hacia atrás, empezamos a perder la noción de los datos y las erupciones. Y como estos volcanes tienen procesos eruptivos de escala geológica, al final un volcán que hizo erupción hace 10.000 años es un volcán activo hoy también. Tal como señala el profesor Díaz, las comunidades que han vivido décadas o incluso siglos alrededor de los volcanes son claves para nutrir su pasado geológico y los cambios que han experimentado. Particularmente dentro del pueblo mapuche, muchos de sus relatos hacen alusión a fenómenos del volcanismo de la zona centro-sur de Chile, donde los volcanes representan lugares sagrados habitados por espíritus poderosos. Sí, pero no son como relatos exclusivos en torno al volcanismo, relatos exclusivos en torno a los terremotos, relatos exclusivos en torno a los tornados y relatos exclusivos en torno a los tsunamis. Eso no existe en la Convención Mapuche. Estos fenómenos naturales se explicaban de forma conjunta. Entonces, la mirada era más bien comunitaria, o sea, ningún fenómeno se entendía separado de otro. Quien comenta es Cristian Bastías Curibil, geólogo egresado del Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. En su tesis de pregrado, Cristian quería entender su raíz indígena a través de la geología. Para eso, decidió albergarse en el paradigma de la geomitología, una ciencia que facilita la confluencia de los estudios de la geología y la meteorología con el mundo de las ciencias sociales. Esto permite comprender que los mitos y leyendas de un pueblo como el mapuche surgen como respuestas culturales frente a los desastres naturales, generando y a la vez retroalimentando la visión de mundo o cosmovisión, puntualiza Cristian. Sí, los significados van variando según el lugar, pero en común se le consideran como moradas, como casas de seres. Y estos seres, cuando intentan salir de los volcanes, es cuando se generan estas erupciones, ¿ya? Los pillan. Los volcanes son lugares de nacimiento de las almas de las personas. Sus almas, sus puyus, nacen de los volcanes y se depositan en un cuerpo de un recién nacido. Y luego, esta alma, cuando la persona muere, vuelve a los volcanes. Si fue una persona buena, esta alma se va a convertir en nieve. Luego va a ser agua que va a ser bebida por los vivos. Ahora, si el alma, la persona, ¿cierto?, que durante vida fue mala, va a ser roca del volcán, que luego va a ser erosionada y va a entrar en el olvido de los tiempos. No va a ser recordada por los vivos. Son lugares donde las almas buscan llegar al cielo, pero como no logran llegar al cielo, en su llanto generan las lluvias, que van lavando los volcanes y lo van modelando, ya lo van erosionando. Como geólogo, a Cristian le llamaba mucho la atención que algunas ideas e historias mapuche no estaban muy alejadas de cómo se entienden y explican los fenómenos volcánicos hoy. Es así como recuerda un escrito de Martín Gusinde, sacerdote y antropólogo alemán que buscó rescatar la memoria del pueblo mapuche, Selknam, Yámanas y Cahuéscar a partir de registros etnográficos. En la historia expuesta en el Museo Precolombino de Santiago, un hombre de Cholchol, comuna ubicada en la región de la Araucanía, le comentó que el origen de los maremotos se conectaba con la erupción de los volcanes. En los volcanes, cuando erupcionan y derriten nieves, lo que baja es una ola. Y en el caso del mar, esta persona decía de que era de forma similar, porque en el mar habían, según él, hielos, que cuando había una erupción bajo el mar, estos hielos se quebraban, empezaban a flotar, y al flotar empezaban a levantar columnas de agua, empezaban a levantar olas. Ya, y en el relato habla de que es una versión de Titanic Kai. Entonces, la idea no es tan alejada de lo que se puede ver con la geología o con otras ciencias de la Tierra. Efectivamente, lo que baja de
cuando hay una erupción volcánica y se derrite la nieve, justamente lo que baja es una ola. Y tampoco está muy alejado de la realidad de que para que se genere el tsunami se tiene que quedar algo en el suelo marino. Esta persona lo explicaba como hielos que se levantaban del fondo marino. Incluso la idea de hielos en el fondo marino tampoco es tan alejada, porque a 2000 y 3000 metros se forma hielo en el fondo oceánico, ¿ya? Pero este hielo se genera por putrefacción de algas marinas, y cuando mueren se depositan en el fondo oceánico, y el metano que se genera de la putrefacción, por la presión que tiene del mar, ¿cierto? Son como 2 o 3 kilómetros debajo del mar, empieza a aglomerar moléculas de agua, y el aspecto que tiene es como un hielo, ¿ya? Que se llama hidrato de metano. Entonces, todas esas ideas eran extrañamente similares a lo que se enseña hoy día con la geología u otra ciencia de la Tierra. Los volcanes no son solo símbolo de destrucción y peligro, como en muchas ocasiones se suele acentuar. También son sinónimo de cultura y riqueza natural. Un ejemplo lo podemos ver en el ámbito minero, donde el vulcanismo es el responsable de enriquecer la parte superior de la corteza, generando yacimientos de oro, plata, azufre, hierro y cobre. Además, ¿sabías que la degradación de materiales volcánicos tiene efectos nutritivos y fertilizantes para el suelo? Un caso que observó de cerca el académico Daniel Díaz tras la erupción del volcán Calbuco en 2015, quien fue testigo de cómo, tras capas de cenizas, nacía una naturaleza de grandes dimensiones. Y más allá de las fuentes termales que atraen al turismo, los volcanes albergan un tremendo potencial de fuente geotérmica como energía renovable, que según el profesor Díaz, estamos desaprovechando. En otros países del mundo se utiliza mucho la energía geotérmica como una fuente extra a la matriz energética. No hay ningún país del mundo que se abastezca, creo yo, es únicamente de geotermia, pero hay países como Nueva Zelanda, como Indonesia, o incluso países, digamos, más cercanos como México o Estados Unidos, que incluyen a la geotermia dentro de su matriz con un porcentaje que no son tan menores, ya andan de repente entre el 10 y el 20% de la matriz energética, en países con un potencial geotérmico menor que el nuestro. Entonces nosotros en Chile en verdad estamos desaprovechando una forma de energía que está muy ligada al volcanismo. Tenemos muchas zonas que son potencialmente interesantes para hacer geotermia. En Chile está la única central geotermal de generación eléctrica de Sudamérica, ¿ya? Se encuentra en Cerro Pabellón, que está al norte, de Calama al interior, pero en Chile podría haber mucho más. Tú con geotermia puedes tener una producción 24/7 sin importar lo que pase alrededor. Haces un pozo geotermal y siempre vas a estar sacando por muchos años una cierta producción eléctrica. No dependes del viento, no dependes del sol, no dependes de la temporada, no dependes si es invierno, si es verano, y eso va a durar por varias décadas dependiendo de la calidad del pozo geotérmico que tú tengas. Entonces tiene beneficios que nosotros, yo creo que en Chile no hemos sabido valorar del todo y no hemos sabido incluirla correctamente dentro de la matriz energética que tenemos, pero tenemos un potencial súper grande ahí que estamos desaprovechando. Esto ha sido Universidad de Chile Podcast. Recuerda que puedes encontrar nuestros capítulos en YouTube, Tantaku, Uchile TV, Radio Universidad de Chile y en tus plataformas de streaming favoritas. Síguenos para que no te pierdas ninguna actualización.